Cuando nos referimos al canon de las Santas Escrituras, debemos hacer algunas consideraciones y resaltar la gran importancia de este tema. Reconocemos que estos textos están verbal y plenariamente inspirados. Reconocemos además que estos textos son la revelación especial, oficial y textual de Dios, su implicancia en la edificación de la Iglesia y que en ellos encontramos el fundamento de apóstoles y profetas. Con esto me estoy refiriendo al Antiguo Pacto y al Nuevo Pacto en cuanto a las Escrituras. Además, la Iglesia puede encontrar la verdad en su totalidad. Como lo vemos en el Salmo 119, 160, la suma de su palabra es verdad. El grupo 4 de la Escuela de la Obra presenta Introduciéndonos al canon de las Escrituras. El canon del Antiguo Testamento. De acuerdo a los diversos relatos en los Evangelios, Jesús utilizó las Escrituras hebreas para validar su misión, sus palabras y sus obras. Los primeros creyentes continuaron esa tradición hermenéutica y utilizaron los textos hebreos y sobre todo sus traducciones al griego, en sus discusiones teológicas y en el desarrollo de sus doctrinas y enseñanzas. De esa forma, la Iglesia contó desde su nacimiento con una serie de escritos de alto valor religioso. Los libros de la Biblia hebrea son 24, divididos en 3 grandes secciones. La primera sección, conocida como la Torá, en el lenguaje hebreo, que por lo general se traduce como ley, cuyo significado es más bien instrucción o enseñanza, contiene los llamados 5 libros de Moisés. La segunda división, conocida como Nevi'im o profetas, incluye 8 libros. La tercera sección de la Biblia hebrea se conoce como Ketuvim o escritos e incluye 11 libros. Los 24 libros de la Biblia hebrea se corresponden con los 39 que se incluyen en el Antiguo Testamento de las Biblias protestantes. En algún periodo de la historia hebrea se agruparon en 22 libros para corresponderse con su alefato, o aún en este caso coinciden con los 39 libros de nuestras traducciones. ¿Usted cree que se hizo necesario un canon? Pues sí, se hizo necesario realizar una lista oficial y canónica de libros inspirados por Dios y escritos por hombres conducidos por el Espíritu Santo, debido a que existen libros no santos y no inspirados por Dios. Vemos en esto la influencia de la serpiente a través de filosofías, ideologías, que engañan a los hombres sobre las consecuencias de sus pecados y mintiendo sobre la imagen de Dios, sobre la revelación especial y textual de Dios a través de los libros apócrifos que permanecen en la Septuaginta y no eran considerados en la literatura canónica hebrea, también por medio de escritos pseudobiográficos, es decir, literatura falsa que atribuye a un cristiano famoso. Muchos se basaron estos libros para la práctica de herejías, como la expiación de los muertos, como señala Macabeos, capítulo 12, versículo 39 y 45, o la expiación del pecado propio por la limosna, como señala Tobías, capítulo 12, versículo 19. Esto comenzó en el siglo II después de Cristo, con Celso y Marción. El primero puso en duda el Evangelio y el segundo armó su propio canon, tomando el Evangelio de Lucas sin los capítulos 1 y 2 y las epístolas de Pablo, excepto las llamadas pastorales. Esto lo hizo debido a que se oponía al Dios terrible del Antiguo Pacto. Sin embargo, solo aceptaba al Dios bueno del Nuevo Pacto. Esto ya era conocido por los apóstoles, como se ve en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2, donde Pablo habla acerca de otras cartas que circulan a nombre de ellos. Pero detrás de todo esto vemos a Dios actuando y encaminando a su iglesia. El protagonista de la canonicidad de los textos es Dios, y el Espíritu Santo es el que lleva al cristianismo a reconocer la verdad y la enseñanza, como se puede ver en Juan 14:26 y Juan 16:13. Por eso se hizo necesario tener claridad en cuanto al orden de los libros que componen el canon bíblico, ya que de ahí derivarían enseñanzas y actividades en la iglesia, como delimitar las enseñanzas en las escuelas bíblicas, para los filósofos cristianos, para la ética cristiana, en cuanto al ministerio de la palabra, y para las doctrinas fundamentales y generales,
y todo lo que tenga relación con la Iglesia del Señor. La Septuaginta, el canon griego. Uno de los resultados del cautiverio de Israel en Babilonia fue el desarrollo de comunidades judías en diversas regiones del mundo conocido. En Alejandría, capital del reino de los Ptolomeos, el elemento judío en la población de habla griega era considerable, y como Judea formaba parte del reino hasta el año 198 a.C., esa presencia judía aumentó con el paso del tiempo. Luego de varias generaciones, los judíos de Alejandría adoptaron el griego como su idioma diario y dejaron el hebreo para los cultos. Debido a esto, pronto se vio la necesidad de traducir las escrituras hebreas al griego. Ese proceso de traducción oral y escrita se llevó a cabo durante los años 250 al 150 a.C. La Torá, o Pentateuco, fue la primera parte de las escrituras en traducirse. Más tarde se tradujeron los profetas y el resto de los escritos. Una leyenda judía indica que desde Jerusalén se llevaron a 72 ancianos hasta Alejandría para traducir el texto hebreo al griego, lo que dio origen al nombre Septuaginta. El orden de los libros en los manuscritos de la Septuaginta difiere del que se presenta en las escrituras hebreas. Este orden revela la futura reflexión cristiana en torno al canon. Los libros y ediciones que se encuentran en la Septuaginta y no aparecen en las escrituras hebreas, los protestantes los identifican como apócrifos y la Iglesia Católica como deuterocanónicos. La Iglesia cristiana se benefició sustancialmente de la traducción de la Septuaginta, la utilizó como su libro santo y le llamó Antiguo Testamento. El canon de los libros judíos ya se encontraba cerrado y reconocido para el tiempo del Señor Jesús. No es en el Concilio de Yamné donde se determina la canonización de un escrito dado, como algunos sostienen, sino que el más grande argumento que nosotros tenemos sobre la canonicidad del Antiguo Testamento proviene de la persona más importante que hay y con mayor autoridad en la interpretación de los textos. Es el exégeta por excelencia. Nos referimos al mismo Señor Jesús, Hijo de Dios, quien nos muestra el canon de judío aprobado y reconocido por él en Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Al decir aquí Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, está mostrando tres secciones reconocidas por los judíos como canónicas en aquel tiempo, ya existente más de 400 años antes de la encarnación de Cristo y vigentes hasta hoy. Los judíos conocían esta separación como Tanakh o Tanaj, la cual es la abreviación de Torá, Nebim y Ketuvim. Así que lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento fue la revelación de Dios dada al pueblo de Israel. Por lo tanto, ya era un canon cerrado por Dios y reconocido además por el Mesías. Es por esto que no tenemos la autoridad para crear otro canon fuera del reconocido por el mismo Jesús, pues fue a los judíos quien les fue confiada dicha sección de la palabra, como se señala en Romanos 3:2, y esto la reconocían como cerrada. Por lo tanto, la Iglesia de Dios, que recibió este canon heredado, nada tiene que agregar, sino que solo recibir y reconocerlo. El Señor Jesús validó hasta el orden del Antiguo Testamento judío, refiriéndose a ello en Mateo 23:35, que dice lo siguiente: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. En este versículo se menciona un pasaje del primer libro de la Tanaj, que es Génesis, y también se menciona un pasaje del último libro de la Tanaj, que es Segunda de Crónicas. Así que, como vemos, el Señor Jesús validó hasta el orden de los libros de este canon. El periodo apostólico. Jesús y los primeros cristianos no carecían de escrituras, contaban con el Antiguo Testamento. Convencida de la autoridad absoluta de Jesucristo y del Espíritu que Él envió, la Iglesia vio cristianamente las antiguas escrituras, pues al lado del Antiguo Testamento apareció una norma superior. Para Pablo, un dicho del Señor Jesús decidía tan categóricamente como una cita escritural toda cuestión de doctrina o ética.
Pablo, al verse obligado a decidir sobre algún asunto, apeló a su calidad de comisionado por Jesucristo, poseedor del Espíritu Divino. Esta autoridad fue viviente, actualizada en el mensaje y no una garantía de estatus canónico para sus escritos. Pablo esperaba que sus cartas se leyeran en voz alta en las iglesias, lo cual no implicaba que estos escritos se colocaran al mismo nivel del Antiguo Testamento. Aunque la interpretación de 2 de Pedro 3:16 es discutida, el texto no parece enseñar que las epístolas paulinas se les atribuye igual valor que las escrituras veterotestamentarias. En cuanto a los escritos de Pablo, es probable que se llevara a cabo entre los años 80 al 85 después de Cristo en Asia Menor. No obstante, a fines del siglo I no existía el concepto de canon escritural, como si la lista de los libros sagrados estuviera completa. La existencia de una tradición oral y apóstoles, profetas y sus discípulos hacía innecesario tal canon. En cuanto a la formación del Nuevo Pacto, podemos decir que estos constan de 27 libros. Estos fueron escritos en forma paulatina y reconocidos por las iglesias en un periodo aproximado de 50 años. Este proceso de canonicidad no fue un simple proceso humano, antropológico o filológico, sino que el verdadero protagonista es el Espíritu Santo. En Juan 16:13 nos habla de esto. El Espíritu Santo es el verdadero validador del Nuevo Pacto. Y aunque este proceso histórico es importante, todo esto sería en vano si no logramos ver la mano del Espíritu Santo en el desarrollo de estos textos. Ahora, en cuanto a la conformación del canon, vemos un primer periodo que es la generación de los apóstoles. El Señor Jesús le dio la autoridad delegada para enseñar y cuidar acerca de la doctrina de Jesucristo. En Mateo 28, del 18 al 20, nos señala esto. Esta autoridad era reconocida por todos los cristianos. En Hechos 2, 42 vemos esto. Era tal la autoridad apostólica y guía del Espíritu Santo que dentro de los mismos textos neotestamentarios podemos ver la validación de estos, como nos señala 2 de Pedro 3, del 15 al 16, donde Pedro reconoce los textos de Pablo. En 1 de Timoteo 5, 18 vemos cómo Pablo cita el Evangelio de Lucas. Podemos ver además que la característica principal de los textos del Nuevo Pacto es la doctrina de los apóstoles, que es Cristo mismo, como lo señala Hebreos 1, del 1 al 2. Y aunque no hubieron textos escritos propiamente tal de la mano del Hijo, todo lo que se vio y todo lo que se escuchó acerca de él fue registrado por los apóstoles. Luego tenemos un segundo periodo en donde ya no estaban los apóstoles, sino que estaban todos aquellos que habían sido formados por ellos, los que aprendieron por ellos. Estos también escribieron y citaron los textos veterotestamentarios, los comentarios apostólicos y la doctrina de los apóstoles. Algunos criterios que se utilizaron para poder distinguir la veracidad de estos textos fueron, por ejemplo, si había inspiración divina en ellos, si estaba la apostolicidad, si había unidad en la doctrina y autenticidad, entre otros. En este periodo, los cristianos se alimentaban de las escrituras veterotestamentarias, de las enseñanzas del Señor Jesucristo y de la palabra de los apóstoles, según el mandato que le había entregado nuestro Señor Jesucristo a estos. Pero veremos que pasado el tiempo, los cristianos ya colocaban las escrituras veterotestamentarias al mismo nivel que las enseñanzas apostólicas. Y debido a que en esos tiempos y en esos lugares circulaban textos falsos, es que se hizo necesario que tomaran decisiones trascendentales en cuanto al canon de las Escrituras. Los padres apostólicos y la fijación del canon. A finales del siglo I, los primeros autores post-apostólicos equiparaban la autoridad del Antiguo Testamento y los dichos del Señor Jesús, o las palabras de los santos profetas y el mandamiento del Señor transmitido por los apóstoles. De igual manera, Ignacio de Antioquía nombró a los profetas como antídoto contra la herejía, pero, sobre todo, el Evangelio. Se conocían parte de los Evangelios, pero no existía ninguna colección completa de estos. Hacia el año 150 después de Cristo, Papías y otros escritores patentizan conocer varios Evangelios,
los cuales figuraban, según parece, entre los 4 incluidos en nuestro canon. Hacia el año 170, Tasiano compuso una narración continua de la vida de Jesús, en la que utilizó estos 4 evangelios, sin descartar los apócrifos. Conscientes de la distancia que tenían de los apóstoles, los cristianos se dieron cuenta de la necesidad de definir un segundo canon. Al principio, este canon constaba solo de evangelios, pero no tardó en formarse un segundo núcleo de estos escritos apostólicos. En el año 150 después de Cristo, la aparición de herejes como Marción y Celso, que adecuaban el canon a su criterio, aceleró la formación del canon eclesiástico. Hacia el año 160 y 180, las iglesias consideraban los 4 evangelios de uso popular, Hechos, Apocalipsis y las 13 cartas paulinas. Con la divulgación de los diferentes escritos, tanto en el oriente como en el occidente de la cristiandad, fijaron el canon que conocemos hoy. En el oriente, el documento decisivo fue la 39ª carta pascual de Atanasio, aproximadamente en el año 367 después de Cristo, con una lista idéntica a la que conocemos actualmente. De forma excepcional, en las iglesias de habla siríaca siguieron un proceso más lento para llegar al canon actual. Las escrituras neotestamentarias no están consideradas en la literatura canónica judía, aunque sí se encuentra el Antiguo Pacto. No obstante esto, hay una cantidad no menor de judíos que consideran el Talmud como un libro inspirado y el Antiguo Pacto como un libro cualquiera. Vamos a ver algunas consideraciones para ir rebatiendo estos errores. En primer lugar, diremos que era el deseo de Dios de tener registro de todas las cosas, ¿ya? Para memoria, como dice Éxodo capítulo 17, versículo 14, y para memorial o testimonio, como dice Levíticos 6, 15. En las Escrituras tenemos el testimonio histórico de Dios, de sus hechos y también de sus promesas, como dice en Juan 1:45, cuando vemos a Felipe diciendo a Natanael que han hallado al Mesías, al hijo de José de Nazaret, y es así como Moisés, que escribió el pacto recibió de Dios, el pacto veterotestamentario, escribió acerca del Mesías. ¿Ya? En el Antiguo Pacto encontramos a los profetas escribiendo más de 300 profecías acerca del Mesías, y en el Nuevo Pacto en San Mateo encontramos 30 de ellas cumpliéndose. En Lucas 7, 22, 23, él nos hace referencia a su identidad diciendo que Dios vendrá y os salvará y lo hará con prodigios y señales, como dice Isaías 35 del 3 al 6. Entonces vemos con esto que una de las razones para escribir es el cumplimiento de las profecías, pues ha aparecido el Mesías. Otra de las razones para escribir es respecto de su entidad, a saber, Dios el Hijo, que con el derramamiento de su sangre inaugura este nuevo pacto, dando por terminado el primero. Este nuevo pacto, testamento digo, viene a ser la documentación de este nuevo pacto. En la Santa Cena tenemos el memorial que nos recuerda este nuevo pacto de Dios que Dios hizo en su Hijo. Esto es histórico y es también legal. La razón para escribir no solo fueron teológicas, sino que fueron históricas y también fueron jurídicas. Los apóstoles testificaron de múltiples maneras acerca de esta verdad, ¿cierto? De esta grandísima verdad. Y acerca del Mesías, de sus hechos, de sus obras, ¿cierto? De su persona. Dios no habría dejado este nuevo pacto sin memorial y sin documentación correspondiente. Podemos concluir que la Iglesia del Señor reconoce el canon por medio de la guía del Espíritu Santo, dando testimonio de la verdad. Dios es el que le da autoridad divina a los textos. La Iglesia debe resguardar la palabra canónica. Dios es el protagonista en todo esto, inspirándolos, redactándolos, preservándolos, esparciéndolos por el mundo y cuidando en su traducción. Este listado de textos ha influido poderosamente en un sinnúmero de hombres y mujeres que han dispuesto su corazón a considerarlos
y a tomar sus enseñanzas en serio hasta el día de hoy.